Mi nombre es Timothy Scott Gutiérrez Zúñiga, pertenezco a Costa Rica, la Arquidiócesis de San José y a la Parroquia Patriarca San José, y vivo actualmente en Barrial de Heredia. Te voy a contar cómo me llamó Jesús. Cuando empiezo a revisar mi historia vocacional, me pregunto, ¿cómo ha sido ese llamado? No veo nada diferente en mí, no veo como que haya llegado una voz y me haya dicho, Timothy, te necesito, te llamo. No, nada así, nada místico como los grandes santos. Creo que Jesús me llama en la cotidianidad de la vida, en la cotidianidad de mis actos. Me saca en un momento de mucha crisis, un momento fuerte, una etapa de que estaba muy triste en mi vida, pero Él llega a ser la esperanza. Algo muy curioso, porque yo desde pequeño, o lo que tengo razón, recuerdo una imagen de cuando vivía en Limón. Limón es una provincia de mi país, Costa Rica, y recuerdo que yo me sentía muy solo, pero recuerdo que cuando miraba al cielo no me sentía solo, sino que el único amigo que tenía siempre me acompañaba, siempre estaba conmigo. Entonces decía, no estoy solo, tú siempre estás conmigo. Y esa imagen, cada vez que me siento triste, la traigo en mi mente y me da una alegría y una esperanza que no tienen gusto alguno y sin igual. Bueno, como les seguía contando, me saca de un momento triste. ¿Por qué triste? Tal vez un poco desesperante en ese momento, que fue en el año 2011, que siento ahí donde empieza un cambio muy fuerte en mi vida. Un cambio donde anteriormente, como joven que era testarudo con mis papás, todos los días ellos me decían algo, yo contradecía, pero estaba cansado, estaba buscando algo, algo que al principio no sabía qué era, pero con el paso del tiempo fui descubriendo que andaba buscando el amor. Un amor que lo busqué en muchas partes. Lo busqué, en ese momento tenía novia, lo busqué en una novia, no lo encontré. Tal vez en algún momento caí en vicios y tampoco los encontré ahí. Me preguntaba dónde estaban mis amigos que había conseguido y tampoco estaba. Parecía mentira, pero me sentía vacío, triste, solo. Pero a pesar de todo eso, no sé, una alegría a mi corazón, una esperanza. Y seguí buscando. Seguí ahí, entre bajos y altos, yo seguí buscando. Y recuerdo el año pasado, en el 2012, me atreví a ir a un encuentro vocacional después de haberle preguntado el año anterior a mi propio párroco que yo quería hacer esa experiencia de núcleo, saber si Dios me llamaba a ser sacerdote. Porque anteriormente había tenido unas inquietudes, pero yo dije, no, esto no es para mí realmente. ¿Inquietudes en qué momento? Recuerdo a los 15 años, en una Eucaristía, la forma en que predicaba un sacerdote. Y yo me decía, yo puedo estar ahí. Recuerdo que tal vez soñé un día con serlo y ya después me dije, no, eso no es para mí. No, eso no es para mí. Luego recuerdo los 16 años nuevamente. Otra vez en una Eucaristía y como para la misma fecha. Muy curioso, y tal vez soñé otra vez nuevamente con eso, pero yo dije, no, eso no es para mí. No es para mí, y continué mi vida normal, como un estudiante en el colegio, poniéndole siempre con buenas calificaciones,
me llamaban, era uno de los más inteligentes de la clase. A veces me molestaba mucho con mis compañeros porque solamente me buscaban para los momentos en que necesitaban algo, ayuda para alguna materia. Y eso en parte me hizo sufrir, pero es parte de mi vida y de historia de amor que hoy comprendo mejor estando en los brazos de Jesús. Todo eso me lleva, como les digo, al 2012, a querer hacer un proceso, iniciarlo, a ver qué era. Pero realmente no me atrevía porque tenía miedo de que me dijeran que iba a servir para ser sacerdote. Y yo sí quería, pero a la vez no quería. Es un sentimiento extraño. Pero bueno, y al final me atreví a ir. Recuerdo que había otro compañero mío de mi parroquia que también iba a ir y en el primer encuentro no va, entonces tal vez yo me preguntaba, ¿tendré que ir? ¿No tendré que ir, Señor? Pero bueno, al final decidí darme una oportunidad de ir. Decidí arriesgarme, ver qué pasaba, ver qué había más allá. Y recuerdo que en ese primer encuentro me dieron por todo lado. Sinceramente, profundo. Recuerdo un padre que me motiva muy vocacionalmente, es el padre Víctor Jiménez, se llama, más conocido como el Padre Toto aquí en Costa Rica. Y el grupo vocacional que tenía él, la pastoral vocacional que lo acompaña, todas las personas que eran ahí de otras congregaciones, religiosos, religiosas en ese momento. Pero ese primer querigma en el que hablaron del amor, recuerdo que cuando yo llegué a la casa caían mis lágrimas de tristeza, no de tristeza, sino de alegría. Y en ese mismo encuentro me di cuenta y trataba de ocultar las lágrimas para que nadie más me viera. Estaba tan motivado, tan alentado. Me hablaron del amor que yo andaba buscando, un amor incondicional, un amor perfecto, un amor fiel, un amor puro. Era una pregunta como, ¿conoces al amor de los amores? Y yo me decía, no lo conozco, pero esto es lo que ando buscando. Esto es lo que quiero para mi vida. Hasta el momento no pensaba en el sacerdocio, sino a que había encontrado lo que tanto había buscado en mi vida. Me di chance de vivir el proceso de discernimiento, porque me gustó ese primer querigma. Todo el proceso de discernimiento, que esta experiencia tan bella en el 2012 me hace recordar todos mis años, pero fundamentalmente esos tres primeros querigmas, el primero que hablaron del amor, el segundo de libertad y el tercero en estos momentos no recuerdo, pero fueron impactantes e importantes. Me ayudaron a ir desenvolviéndome como persona, me ayudó a irme descubriendo a mí mismo, qué quería en la vida. Algo que me impacta demasiado y penetra profundamente en mí es el primer retiro que tenemos. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Ese encuentro pasó de todo. Yo pensé que no iba a llegar, sinceramente. Bueno, yo en el año 2012, y ese proceso yo trabajaba para una empresa en Costa Rica llamada el ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Estudiaba también. Entonces estudiaba, trabajaba y hacía el proceso. Era complicadísimo. Pero recuerdo que la semana, el retiro era viernes, sábado y domingo, y la semana empezaba el lunes a trabajar. Y ese lunes que empecé andaba con una enfermedad que todo me pesaba el cuerpo, la nariz, la garganta, todo estaba cansado. Y le pido a mi jefe que me mande al lugar con otro compañero, un compañero más cercano para estar cerca de mi casa y pasar, y no fue así. Yo decía, Dios, por favor, ayúdame, y no. Y tal vez me mandan para un lugar donde tenemos que ir a una montaña, tenemos que viajar 6 horas para llegar al sitio. Y yo todo enfermo, no aguantaba nada. Pero ahí no tenía opción de quejarme. ¿Era eso o era eso? Fui a trabajar esa semana y el miércoles en media montaña tuve un accidente.
estábamos trabajando midiendo un caudal del río, que nosotros trabajábamos en un departamento de hidrología donde medíamos caudal del río y midiendo estaciones meteorológicas para controlar el tiempo. Y a media mitad del río, una de las torres que sostenía el cable en el que estábamos se quebró y fuimos a dar contra el río. Impactante fue que yo no me había dado cuenta y tenía una herida en el lado izquierdo de mi mejilla. Y yo lo único que pensé al terminar ese día fue: no voy a poder ir al retiro. Estaba triste, demasiado. Quería tener esa experiencia. Yo sentía que no iba a poder. Yo sentía que no, estaba triste por eso. Lo que me mataba no era el dolor, porque ni me había dado cuenta de la herida. Lo que había profunda tristeza en mí era que no podía haber un retiro. Y quería vivir, y quería tener esa oportunidad. Pero bueno, llegó jueves, ese miércoles dormimos ahí en la montaña, el jueves como a la 1 de la tarde ya estábamos afuera en el hospital viéndome, observándome. Yo más preocupado porque me dijeron que me iban a internar y yo no quería que me internaran porque el día siguiente tenía un retiro muy importante y yo quería estar, yo quería tener esa oportunidad de vivirla. Y bueno, el jueves dice: no le podemos suturar la herida, no se la podemos coser porque ya pasaron muchas horas. Estaba en una provincia lejana a mi capital, San José, a la arquidiócesis. Y bueno, de ahí pasamos, dormimos ahí el jueves en un lugar que se llama Quepos, queda por Punta Arenas, en Costa Rica. Y ese día dormimos ahí, el jueves llamamos a mi jefe, le contamos toda la situación y hicimos un montón de vueltas, pero al final nos dieron la libertad de llegar viernes a la capital, que es donde trabajamos y donde yo ya me sentía cerca y deseoso de que tal vez iba a poder llegar, pero todavía faltaba una prueba más, todavía faltaba una aprobación más. No bastó solamente con ir al hospital ahí más cercano a salir de la montaña, sino que había que ir al del centro. Y recuerdo que yo más pensaba todavía en el retiro que en la misma herida. Andaba la mejilla toda gordísima, en el retiro me pusieron el cachete explotado. Bueno, como les dije, siempre pude llegar al retiro corriendo tenía que estar en mi casa a las 3 para alistarme y estar a las 5 para que me recogieran. Y en menos de 2 horas, en más de 7 horas de viaje, Dios me dio la gracia y la oportunidad de llegar y vivir una de las experiencias que marca mi vida vocacional. Un retiro en que me dejó realmente desde que estaba seducir por el Señor. Me dispuse, aunque cuando llegué a mi casa estaba obstinado, estaba cansado, pues, todo estaba bien mezclado, pero apenas entré al bus cuando me recogieron, decidí ya no pensar en nada más de eso, sino disponerme a ver qué tenía Él para mí, disponerme. En ese retiro hubo un rato de desierto en el que pudimos estar a solas con uno mismo y empecé a recordar a mi familia. Empecé a recordar a mi familia y empecé a ver que mi familia siempre había estado conmigo. Y empecé a ver también lo mal hijo que yo había sido. Pero también empezaba a aceptar mi vida vocacional. Mi mamá es una mujer que yo amo un montón. Es una mujer que siempre me acompañó. Es una mujer que siempre ha estado ahí cuando más la necesito. Aun cuando nadie se levantaba, en las mañanas ella se levantaba para estar conmigo. Aun cuando yo llegaba tarde a la casa, ella hasta que yo llegara no se acostaba tranquila. Siempre pendiente, pero yo nunca le había tomado importancia. Pero ahí estaba acompañando. Empecé a recordar a mi papá, que tal vez me hizo mucha falta en la infancia, porque se concentró más en el trabajo que en su propia familia. Pero al verlo de otro panorama, al ver que siempre me acompañó, al ver que siempre trabajaba por darnos lo mejor, empecé a valorar todo lo que él hacía por mí.
empecé a darle gracias a Dios. Luego tengo 3 hermanos, uno se llama Jonathan, y empecé a recordar los momentos de juventud con él, de niñez. Jugábamos, hacíamos todo juntos, y de grande cómo nos habíamos separado y cómo habíamos vuelto a encontrarnos nuevamente. Mi hermanita, que es una belleza, una princesa, y empecé a recordarla, empecé a ver cómo ella me quería, a ver cómo ella siempre hablaba cosas lindas de mí, a ver cómo ella siempre deseaba que yo la llegara y la abrazara. Hoy lo comprendo todavía aún más cuando llego y siempre espero un abrazo mío. Y luego tengo un hermanito que en ese momento tenía 3 años, ahora tiene 5. Era terrible eso hoy día. Pero cómo lo amo, al principio no lo quise, porque pensé que me iba a quitar el lugar del hermano mayor. Pero cosas de la vida, las cosas que a veces no he querido, son las que Dios me hace querer con más profundidad. Y mi hermano es una de esas. Me ha impactado mucho él porque desde pequeño es como el que yo me he levantado, y cuando mi mamá lo tuvo, yo recuerdo que a las noches en la madrugada lloraba y yo me levantaba con mi mamá para acompañarla y esperar a que se calmara el bebé, dejara de llorar. Y para mí mi hermanito siempre me ha acompañado en toda mi vida. Realmente a través de él siempre he visto cómo Jesús me habla. Y ya les contaré ahorita 2 momentos que me impactan que he vivido con él. Continuando con ese retiro, además de descubrir mi familia, lo acompañado que siempre he estado con ella, muchas personas que también han estado ahí, los pequeños detalles, que sí que el grupo vocacional que está acompañado al padre Toto, que es el promotor vocacional, que era mi promotor vocacional, hicieron de las suyas. Hicieron cada detalle que realmente marca e impacta. Y cómo me llaman por mi nombre, cómo están ahí, cómo se preocuparon porque viéramos cómo realmente Dios nos seducía. Realmente que una actividad en la que había que abrazar una cruz, había que sostener una cruz. Y con todo lo que había pasado la semana, con todo lo que había vivido hasta ese día, a mí realmente me impacta. Y cuando soy el primero en abrazar esa cruz y paso, realmente no voy a dejar de llorar por tantas cosas magníficas que recordaba en ese momento, pero también tantas cosas que quería dejar, tantas cosas por buscar ese amor, por seguirlo. Y luego como también ya en la profundidad de la noche, recuerdo cuando desde donde estábamos, en la parte montañosa, se veía toda la ciudad de mi diócesis, que está confundida por San José y Heredia, 2 provincias más de Costa Rica. Y se veía tanta gente y me preguntaba, o tal vez, mejor dicho, el Espíritu me decía, mira, hay mucha gente que no conoce el Evangelio, hay mucha gente que necesita de Dios. Y empezaba a recordar a todos mis amigos, a todas las personas cercanas, a todos cuantos conocía en el trabajo, y decía, ¿cuánta gente le hace falta a Dios? Si lo conocieran un poquito como yo lo conozco, cuán más felices serían. Y yo empecé a preguntarme todo eso, y ¿por qué no podía yo ser un misionero a la palabra de Dios? Una persona que les llevara ese mensaje, una persona que llevara esa palabra. Pero al final sabía que no era yo, sino era el Espíritu Santo, era el mismo Dios que me iba a utilizar como instrumento para llegar a ellos. Bueno, todo esto y muchas cosas más pasan en ese retiro impactante de Me Sedujiste. Y todo ese año de proceso de discernimiento, hay cosas muy maravillosas. Voy a contar otra experiencia, tal vez que me parece muy impactante. El día que tenía que tomar la decisión, que fue en otro retiro de silencio llamado Echar en las redes. Recuerdo que el día que terminaba ese retiro era 21 de octubre. Curioso porque ese día era el día de mi cumpleaños. Entonces
yo sentía que era una decisión que me iba a cambiar para toda la vida. Era una decisión importante que iba a tomar. Durante una semana que tuvimos de preparación, yo había repetido, nos habían hecho hacer un cierto pre-retiro que abarcaba toda la semana, cada día haciendo lecturas para irnos preparando y vivir más profundo el retiro. Y yo recuerdo que le decía al Señor, habla Señor que tu siervo escucha, habla Señor que tu siervo escucha, habla Señor que tu siervo escucha. Y yo estaba obstinado porque yo le decía esas palabras, el Señor no hablaba. No sé, no hablar. Eso decía yo. Sorpresa la que me tenía. Y recuerdo y también pensaba, es que cuando yo venga el domingo no va a ser igual. No va a ser igual porque ese día yo cumplo años. ¿Y por qué marco tan profundamente mi cumpleaños? Porque hasta ese momento yo consideraba mi cumpleaños como algo feo. Pero desde ese año considero mi cumpleaños como algo maravilloso realmente. Y recuerdo que me fui a ese retiro y empezó viernes, sábado y domingo, empezó viernes. Y la primera cosa, o el primer acto que tenemos es una celebración frente a Jesús de Eucaristía. Qué impactante realmente, que otra vez parece que yo soy como muy llorón y nuevamente frente a Cristo, ahí lloraba y vi como durante toda la semana me había hablado y yo no me había percatado ni un solo instante, pero ahí completamente me di cuenta de que me habló, me di cuenta que me llamaba a algo que muchísimo más allá de mis propias capacidades. Él me decía, sí, yo quiero que tú me sirvas. Eso es lo que yo quiero de ti. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú vayas y lleves mi palabra. Y yo recuerdo que ahí pasan los momentos más felices que me ayudan a comprobar mi vocación. Me sentía tan contento en ese momento, tan impactado de lo que Jesús me estaba diciendo, tan alegre, tan motivado yo. Y todos estábamos todos callados, entonces no se podía ni hablar y yo estaba tan feliz. Me sentía contento porque Él me estaba llamando, Él me lo estaba diciendo. Yo de rodillas frente a Él. Y Él me estaba diciendo, sí, a ti te estoy llamando. Sí, a ti. Feliz, completamente feliz. Durante ese retiro descubrí a Dios y a Jesús inimaginable. Y aquí tal vez entra una historia de mi hermanito. Recuerdo que antes, creo, un poco de ese retiro, una noche llego, el fin de semana que estaba en la casa, llego a mi casa y está mi hermanito. Y el condenado no se podía dormir, estaba enchichado, estaba llorón, peleón con todo el mundo, entonces yo estaba cansado. Y recuerdo que yo llego y lo alzo en brazos y le empiezo a cantar una canción y me decía, no me cante. Y yo, entre más me decía, no me cante, yo le decía, no importa, es que yo quiero cantarle. Y me decía, no me cante. Yo seguía cantándole. Y recuerdo que empecé después ya a cantarle, a hablarle, y yo no consideraba que nada, lo que decía era gracioso. De repente observo su rostro y observo una sonrisa en su cara que me deja completamente impactado. Él estaba de espaldas a mí, detrás de mí no había nadie. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué está sonriendo él? Yo no estoy diciendo nada gracioso. Ahí me di cuenta que el que estaba viendo lo único que podía ver, a Jesucristo, que lo hacía sonreír de una forma que yo puedo ver la sonrisa de Dios en mi hermanito. Y yo dándome cuenta de eso en el retiro, me alegraba más, me contentaba más.
llega la hora de tomar la decisión, de presentársela al obispo. Nadie sabía, ¿no? Yo pensé que era nada más un retiro normal a vivir y de repente nos dice el promotor, bueno, la decisión que ustedes hayan tomado hasta aquí, ahora sí, escriban su carta al obispo, su carta diciéndole si sí o si no, su carta contándoles un poco acerca de su historia vocacional, contándoles lo que han hecho. Y yo me decía, ¿y qué le escribo? Soy malo escribiendo cartas y yo me decía, ¿qué le escribo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le digo? Y recuerdo que hice un borrador de la primera carta y mi letra es un poco horrible, horripilante, pero bueno, la hice en borrador y luego la pasé y con nervios porque yo le había dicho sí a Dios, que sentía una llamada, que Él me estaba llamando a ser sacerdote. Pero a la vez me daba miedo de que tal vez me dijera que no, de que no me iba a aceptar. Y yo decía, ¿qué pongo como para convencerlo? Pero al final me dije, es que no es para convencer a nadie. Es lo que yo he vivido, es lo que yo he sentido. Y si se da, es porque así Dios lo quiere. Y es porque es lo que Dios quiere de mí. Y empiezo a escribir. Al final no sé ni lo que puse, ya no lo recuerdo. Y duré más de lo que duraban los demás compañeros, junto con otros, éramos como 7 que duramos tal vez un poquito más. Y bueno, ya puse mi carta en una barca, que fue un momento muy especial que también hicieron los de la pastoral vocacional. Y bueno, ahí va mi decisión. Ahí va mi decisión. Y ya después de eso, tomar una propia decisión, había que esperar las respuestas del obispo, las respuestas del seminario introductorio, que es donde estoy actualmente, ahorita, que queda ubicado en la garita de Alajuela. Y yo me decía, ahora sí, papá, viene lo más fuerte. Recuerdo la primera vez que nos tenían que dar la respuesta al obispo antes de pasarlo a los padres formadores del seminario introductorio y estábamos en una iglesia y nos llama el padre Toto, nuestro promotor, y ese primer sí es importante. Es importante porque llega y me dice, Timothy, quiero que recuerdes algo muy importante. El que te da esta aprobación es un sucesor de Pedro, es un apóstol. Y quiero que tengas eso siempre muy, muy en cuenta. Y yo estaba asustado. Yo estaba asustado porque tenía miedo que me dijeran que no. Había hecho todo un año de proceso de discernimiento, había querido tomar la decisión de entregarme al Señor, porque había sentido que Él me llamaba y todavía aún siento que Él me llama. Había descubierto una llama de amor que aún no se ha apagado en mi corazón, que aún sigue encendida. Y yo tenía miedo de que al decirme una respuesta negativa todo se viniera abajo cuando había construido. Y eso me ponía un poco triste, pero bueno, también decía por mí mismo adentro, bueno, así es Dios, así como si Dios lo quiere, es su voluntad. Y también debía yo ser obediente ante una respuesta así. Sabía que iba a doler, pero bueno, creo que lo que había encontrado, que era Jesucristo, todavía aún más importante, me va a conducir siempre en ese camino de bien y entre miedos y alegrías, ahí estuve. Y esa primera noticia, en ese primer que me dice sucesor de Pedro, el apóstol, me dice, Él te da la aprobación, Él te da tu sí. Él cree que tú eres una persona capaz. Ve valioso lo que has aprendido y ve que hay material para trabajar en ti. Que hay cosas por trabajar, pero que es una persona con un corazón dispuesto a dejarse moldear. Y yo estaba que pegaba 4 brincos, pero ese día me reservé, ese día tranquilo. Salí de ahí, había otros compañeros y alegres y
Y después llamo a mi mamá para contarle y decirle, mami, el obispo dijo que sí, felicísimo en mi vida. Pero bueno, todavía no terminaba todo, todavía faltaba otra respuesta más. Y bueno, de un sí al otro también te ponía a pensar, pero en ese momento una gran alegría. O sea, mi cumpleaños, tomar mi decisión, decir yo un sí, una decisión que cambia mi vida impactantemente, una decisión que yo tomo en mi vida y de la que es la decisión que yo me he sentido más feliz, más seguro, más confiado que he tomado, en total libertad, en total entrega de todo mi ser. Y una decisión que después de que he tomado todavía me mantengo feliz hoy día de haberla tomado, porque me ha cambiado inmensamente. Cuando llega el día de la entrevista con los padres formadores y nervioso como estoy ahorita, y recuerdo que yo no paraba de sonreír de la alegría que tenía y a la vez de los nervios, y eran 3, no conocía a ninguno de los 3, entonces todavía muchísimo más difícil, y en ese momento se pone un poco serios, ¿verdad? Ya después uno que los va conociendo un poco va viendo que en ese momento era como para asustarlo por su trabajo, pero me alegra mucho. Y ya terminaron las entrevistas y yo pensando que habré dicho, habré metido la pata. Algo que nos enseñaron muy importante en el proceso es a ser transparentes, a no engañar, porque el que se engaña al final de cuentas es uno mismo. Y yo recuerdo que yo durante todo el proceso fui transparente, y aun cuando no lo fui, antes de terminar y de que me dieron la decisión del obispo, yo fui con mi promotor y recuerdo que le dije, es que yo no fui transparente con usted en ese punto, y quería hacerlo. No quería entrar a un seminario sabiendo que había mentido, sabiendo que había ocultado algo. No, por todo lo contrario. Fui transparente y hasta el último momento lo que yo pensaba ocultar, lo saqué, lo mostré. Porque si quería entrar libremente, quería entrar limpio como una hoja en blanco, que Dios actuara en mí, y tampoco quería pensar luego mis años de vida, entré pero oculté esto, no. Entré sin ocultar nada, siendo como soy, siendo mí mismo, yo, Timothy, libre. Y en ese momento tampoco con los padres formadores no oculté nada, mi misma alegría, que siempre es algo que me ha caracterizado durante todos mis años. Siempre parezco una persona muy alegre a pesar de los problemas que he tenido. Pero bueno, en ese momento tampoco oculté nada. Les dije lo que yo era, transparente a las preguntas que me preguntaban. No había nada que ocultar. Yo quería que me aceptaran como soy. Y sí, yo veía cosas que en mí hay que cambiar y que ir formando, pero quería en primera instancia que me aceptaran así como yo soy. No siendo alguien más. No, porque al final de cuentas soy yo el que me engaña. Y continuamos, y ese mismo día pasó y yo me vine para la casa y en la casa daba vuelta a todo lo que había dicho, y me preguntaba, bueno, ¿y ahora cuándo nos va a llamar el padre, el promotor, el padre Toto, cuándo nos va a llamar a darle una noticia? Y daba vueltas una y otra vez, y yo me decía, ¿y ahora qué? Hay que esperar. Al día siguiente había quedado con reunirme con unos amigos para salir un rato, y a las 8 de la mañana, no me había ni despertado porque ese sábado yo descansaba un poquito más. A las 8 de la mañana me pone un mensaje el promotor y me dice, puedes estar, creo que era como a la 1 o a las 3 de la tarde en San Pedro, que es donde estaba ubicado, muy cercano a San José. Y yo decía, y ahí sí me quedé sin palabras. Yo iba a salir, pero esto era todo más importante para mí. Y hago yo, sí, claro, yo puedo, yo quiero. Y ahora sí decía yo, y pensaba en mi mente y le daba vueltas que habrá respondido, sí o no. Era una pregunta importante, era una decisión importante, era una respuesta importante, y era una respuesta que iba a cambiar mi vida. Ya había cambiado, pero todavía le iba a cambiar muchísimo más. O sea, era lo que me esperaba en un futuro, y todo eso me ponía nervioso, pero
Bueno, recuerdo que llegábamos la hora y sorprendente ver a mis demás compañeros de dioses y sabíamos 10 en ese momento y todos ahí esperando, ¿verdad? Todos nos habían llamado, hasta mi compañero que somos de la misma parroquia llegó y ni nos habíamos puesto de acuerdo para irnos porque pensamos que cada uno iba a ser en momentos diferentes y nos llamó a todos. Fue un momento bonito. Desde que llegamos nos metió a estar con el Santísimo, a orar frente a Él, a prepararnos para esa respuesta. Obviamente yo estaba más preocupado porque me dieran la respuesta, pero también le pedí a Dios que se hiciera su voluntad. Como Jesús en la oración antes de subir a la cruz, hágase tu voluntad, más no la mía. Y yo recordaba esas palabras y más eso no tenía más que recordar. Y recuerdo que llegó el momento en que había que pasar uno por uno a la oficina. Y ya tocó mi turno. Yo nervioso, el corazón hasta que bombeaba, acelerado, sentado, ¿verdad? Frente al promotor. Y yo me decía, y ahora sí, estoy frente a esta edición, ¿qué me va a decir? Y al principio empezó como diciéndome que yo no iba a ser aceptado y yo sacaba mi corazón un poco triste y yo, bueno, espere, todavía no sabemos, suave. Y recuerdo que ya me hice la edición, me dice, Timothy, los padres formadores, después de lo que han hablado conmigo, han hablado contigo, ha dicho el obispo, han dicho que eres una persona con un corazón dispuesto a dejarse moldear y que ha sido aceptado el seminario. En mi corazón brillaba una sonrisa inmensa y yo les recuerdo que nada más dije al padre, cuando salgo de esta piscina ¿puedo gritar, puedo saltar? Y me dice, sí, claro. Yo salí y pegué un salto como de 3 metros, podría decirse, muy exagerado, pero alegrísimo, o sea, nada. Wow, impactado, contentísimo, ahí, wow, hasta gritaba, estaba muy feliz. Realmente agradecido con Dios por esta experiencia que me ha dado, por todos estos años este año que me dio para conocerme a mí mismo, para conocer a mí mismo y buscar su amor. Yo digo que encontré el amor, pero que una vez encuentres el amor, no te canses de buscarlo, no te canses, sino sigue buscándolo. Y eso es lo que hago hoy día. He encontrado el amor, pero el amor es tan grande que aún lo sigo buscando. Y no tengo miedo de entregar mi vida a ser sacerdote, porque yo siento que más que ser sacerdote es algo más. Es mostrar con tu propia vida que puedes ayudar a miles de personas a cambiar su vida, a ser felices, a ser alegres, con algo pequeño, con una sonrisa, a empezar siempre con las cosas pequeñas. Pero hoy día no tengo miedo de entregarme al Señor. Hoy día no tengo miedo de ir más allá donde Él me pide, que se haga siempre su voluntad, más no la mía. Algo que también me impacta es conocer el amor de los amores. Cuando lo conoces, no tienes miedo de entregarte a Él. Nada te da miedo, porque sabes que siempre te acompaña. Y bueno, hoy que estoy en el seminario introductorio, ¿qué puedo decir? Que arde una llama en mi corazón que a veces yo siento que por qué no se apaga, pero me da tanta alegría y para eso siempre contento, muy contento, demasiado lo diría yo. Y esa alegría a veces me sorprende porque en momentos me pregunto que por qué otros compañeros están sufriendo y tal vez yo no. Pero esa alegría que me manifiesta, ese sentimiento de sentirme muy feliz cuando llegan los momentos tristes, los recuerdo, entonces me ayudan a superarlo. Y realmente la llama del amor arde en mi corazón. Arde, pero no porque yo quiera, sino porque Jesús
ha llegado a mi corazón, ha llegado el amor que tanto busqué y hoy no tengo miedo de entregarme a Él y darlo todo por Él. Y como he escogido este año mi lema, las palabras no las tienen de la Sagrada Escritura, pero repetía mucho el Papa Benedicto XVI, que en mi proceso vocacional me impacta mucho. Y él decía algo muy bonito: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y ese es mi lema para este año, el seminario introductorio, de comienzo de mi formación sacerdotal, con mucha alegría, con mucha devoción, aprendiendo cada vez de mí mismo, formándome para llegar a ser un buen sacerdote, para llegar a ser un pastor con olor a ovejas, como le dice el Papa Francisco, una persona que pueda ayudar al pueblo, una persona que pueda llevar almas a Dios, que es lo más impactante, trabajar toda mi vida para Dios, llevando almas, dándole de beber, como Él lo pide en la cruz. Tengo sed. Y como Santa Teresita, yo siento que esas palabras me las dirige a mí y me dice: Timothy, tengo sed de que me conduzcas almas a mí, almas que me necesitan. Y yo le he dicho: Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad, como mi Madre, la Santísima Virgen María, la Inmaculada. Así que ánimo, tú que tal vez estás comenzando tu camino vocacional, ánimo. Te invito a no tener miedo, a dejarte llevar por esta radicalidad del amor de Cristo, que realmente es lo único que te puede dar la felicidad plena en tu vida. Muchas bendiciones.